Nos hemos venido a la Casa Biblioteca de Florentino Portero. ¿Qué tal, Florentino? Muchas gracias por recibirnos. Encantado de teneros en casa y, bueno, bienvenidos. Los libros están literalmente hacinados, lo cual no quiere decir que no estén ordenados. Recordemos que en francés el computador se dice ordinateur y es el ordenador el que controla dónde está el libro. No soy usuario, lector. Yo soy adicto a la palabra, no al libro, que al fin y al cabo es una forma de contener la palabra. Mira, no sé si es por lo que estoy leyendo ahora o viendo, pero los ojos se me han ido al primer libro y es el de la CIA. Esto es una serie muy divertida que se llama Libros para idiotas. Tuvo mucho éxito y es sencillamente guías para entrar en un tema, que es lo fundamental para saber de la CIA. Quizá porque no me dedico a la literatura ni a la filosofía como hechos fundamentales, sino a la historia. Para mí no hay libros especialmente valiosos. Para mí es muy importante entrar en contacto con los protagonistas. Por ejemplo, las memorias del general Charles de Gaulle. Yo no soy precisamente gaullista, ni particularmente nacionalista francés, pero el acercarnos directamente a la figura de Gaulle y seguir con de Gaulle las peripecias de lo que fue el periodo de entreguerras, la Segunda Guerra Mundial o la reconstrucción de Francia, para mí eso es muy importante. Caso de Gaulle, caso de Adenauer, que han vivido momentos muy serios de la historia de Europa y que a partir de sus vivencias, de los análisis que han hecho de sus vivencias, han reconstruido Europa. La Europa que hoy está en crisis. Luego nos encontramos grandes trabajos históricos, un gran historiador británico, John Keegan, haciendo una gran síntesis de la Primera Guerra Mundial. Keegan es un maestro. Un libro de un buen amigo, el profesor de la Complutense Octavio Ruiz Manjón. Su biografía de Fernando de los Ríos es una lectura necesaria para entender lo que ha sido el socialismo español, lo que ha sido la historia de España desde la crisis de la monarquía de Alfonso XIII hasta los años del franquismo, ¿no? Nos fijamos, por ejemplo, en lo que ha sido la historia de las ideas en España. El estudio que Cacho Biu hizo de la Institución Libre de Enseñanza es una obra absolutamente de referencia para entender los pros y los contras, los límites y las grandezas del reformismo español. Bueno, veo aquí, por ejemplo, de Robert Kaplan, el estudio que hace ya algún tiempo hizo sobre el Mediterráneo. Lo que hay es un recorrido por la geografía y la historia para desde ella poder entender las tensiones del Mediterráneo. Este es un libro de infancia, yo creo que es de mi suegro y que me llega a través de mi mujer. Qué bonito es. Es un libro del año 32 en París. Aquí está la biblioteca tuya, pero también de tu padre y de tu suegro. Bueno, los libros que uno tiene en casa son los libros que complementan la biblioteca de tus padres. Y a su vez la de tus padres complementaba la de tus abuelos. Y desde luego los libros que gustaron a los abuelos, curiosamente siempre acaban en manos de los nietos, porque el abuelo quiere prolongar sus experiencias, sus vivencias, sus recuerdos. Claro, es normal, ¿no? Este Quijote es mi Quijote, el Quijote que yo compré en la Feria del Libro del año 78. Y ya aparece el nombre de mi mujer, entonces nos conocíamos, pero ni mucho menos nos habíamos casado, nos casamos el año 83. Y bueno, era tener un Quijote nuestro, es el Quijote que yo más veces, es decir, la edición que yo más he manejado y he leído, aunque posiblemente no es ni mucho menos la edición mejor. Yo soy adicto al Quijote, es un libro absolutamente capital para entender España. Y yo no solamente soy español, sino que soy muy español y siento una obsesiva necesidad para entender este país de locos del que yo formo parte y por lo tanto aporto mi locura también a él, ¿no? Los libros de historia a veces son más importantes por la capacidad de llegar a la gente que por ser enormemente especializados, ¿no? Y si buscáramos una síntesis de lo que ha sido el proceso de modernización, de creación de la España contemporánea, este posiblemente sería uno de los libros absolutamente de referencia. El trabajo que los profesores Fusi y Palafox hicieron ya hace algún tiempo tratando de sintetizar lo que ha sido la España contemporánea. Que nuestro papel es no solamente formar futuros historiadores, sino aportar a la sociedad visiones de conjunto que una persona normal, no necesariamente un profesional, pueda leer con tranquilidad. Este es un armario un poquito apartado porque, digamos, trata de preservar de la luz algunos libros que son más antiguos y en cierto sentido no, realmente mucho más valiosos. Recoge un poquito herencias de familias, de Ana Clara, de la mía, libros comprados en segunda mano, libros comprados en bibliotecas normales, en librerías normales. Hay cosas muy antiguas pues, que proceden, por ejemplo, de mi familia, ¿no? Como estos viejos libros del siglo XVIII, Las noches lúgubres de Cadalso. Llama mucho la atención, ¿no? Por la cruz gamada. La cruz gamada antes del nazismo era un símbolo básicamente indio, ¿no? Y la obra de Rudyard Kipling se vendía en estas ediciones populares, pero muy cuidadas, que Ana Clara y yo comprábamos hace muchos años en librerías de viejo de Inglaterra. Todo esto es una colección muy valiosa, muy antigua, de la obra de Jovellanos. Esta es una
edición particularmente valiosa es El romancero gitano, en primera edición, dedicado con un dibujo de Federico a Juan Guerrero, que era el abuelo de mi mujer, de Ana Clara. De hecho, uno de los poemas más conocidos de Federico está dedicado a él. Ediciones de la obra de Tagore o también de Juan Ramón, del 18. Con traducción de Zenobia Campoy. Exactamente. Esta es una tercera edición. Este está dedicado por Juan Ramón Jiménez y a su vez mi suegro se lo dedica a mi hijo. Yo no sé, Daniel, los años que tenía cuando leí este libro por primera vez. Tú podrás leerlo pronto y acompañar a Amal en su larga espera de la carta del rey. Aprende de Amal, que supo esperar siempre con ilusión aquello que deseaba. Sí, toda la edición de Juan Ramón está en la casa y mucha de ella pues, está dedicada. Mi suegro creció junto a Juan Ramón, él evidentemente era muy niño y su padre pues tuvo una relación muy estrecha con él y por lo tanto la obra y las vivencias de Juan Ramón Jiménez pues están presentes en la familia. Esto es un clásico de la Pierre Gachot, digamos, historiografía antirrevolucionaria, más católica, más conservadora. La más callada. Más callada. Fígaro, evidentemente, estamos hablando de Larra. Una segunda edición, una colección de artículos dramáticos y literarios. ¿Cuántos libros puede haber aquí? ¿Lo has calculado? No, ni lo sé, ni me importa especialmente, pero como es una cosa dinámica, cada semana entran y salen libros, entonces tener un dato, aquí ves montones de libros que está por ver si se quedan o se van. Madre mía, antes me decías que los libros son una especie de maldición. O sea, si a ti te gusta la pintura y te gustan los libros, hay un problema. Bueno, aquellos Goya, aquellos grabados, no sé qué hacer con ellos. Me los ha dado mi padre y bueno, ¿y dónde los cuelgo? Pues no sé muy bien dónde los puedo colgar, pero quiero colgarlos, quiero disfrutar de ellos. Y el libro que ya he leído sigue ahí y me plantea un reto, ¿no? ¿Qué hago con él? Los pasillos evidentemente están colonizados en ese juego de equilibrio entre cuadro, en este caso acuarelas preciosas inglesas y libros. Es mi dormitorio. Igualmente son libros por los suelos, cuadros. Una obra fundamental de historia de las relaciones internacionales, que es el estudio de George Kennan sobre las relaciones entre Rusia y el oeste. Son una obra fundamental. Junto, pues eso, a novela policíaca. Mi mujer es adicta al género, igual que Federico Jiménez Los Santos. Sí. Ella sigue con mucho cuidado los comentarios que hace Federico, pues si descubre a alguien o no. Tienes aquí a Clausewitz, que es una lectura básica para cualquier especialista en temas de seguridad internacional. Fue el último gran tratadista de la guerra clásica, de lo que llamamos el sistema westfaliano, es decir, la guerra es una cosa entre estados a través de ejércitos, ¿no? Pues el último gran pensador occidental fue Clausewitz. El mundo que hoy vivimos es un mundo post-clausewitziano porque el Estado ya no es el único actor, como puede ser Al-Qaeda o el ISIS, que no tienen un Estado detrás ni necesariamente sienten necesidad de ello. Florentino, ¿te gusta la novela o no tienes tiempo? O... Durante una etapa de mi vida solo leí novela y llegó un día en que dejé de hacerlo salvo obras muy clásicas. Nunca dejo de leer El Quijote. Antes tenía que leer una vez al año La Regenta, ya no. Sí, lo que decía Borges, no da tiempo a leer todo, hay que elegir. No, claro, y evidentemente hagas lo que hagas vas a empobrecerte. O sea, cualquier opción es una renuncia. Pasamos por el cuarto de mi hijo, que recoge su mundo, ¿no? Su mundo de lecturas, que es distinto. El libro sobre Ciudadanos o el libro que Nacho Torreblanca ha escrito sobre Podemos, junto con un estudio sobre Irán, él se va ahora 2 meses a Irán, o el trabajo de Henry Kamen sobre España y Cataluña, ¿no? Bueno, digamos, sigue a sus padres en su interés por los temas de política. ¿Te dará miedo que se vaya a Irán? No, Irán es un lugar muy seguro, las dictaduras suelen ser muy seguras. Sobre todo Tintín, por cierto. Tintín es fundamental en nuestra casa. Mi mujer es tintinóloga y mi hijo también, es decir, que son tratadistas del tema. Ella ha escrito algún artículo. Esto es una edición última en francés de todo Tintín, ¿no? Pero Tintín es fundamental para entender lo que ha sido Europa, ¿no? Joyas antiguas como esta historia del reinado del emperador Carlos V, editado por Sancha en 1821. No todo es ideología y no todo es servilismo. Es muy importante ver cómo en cada momento de la historia la mirada cambia. Lo que preocupa no es lo mismo. Cada generación está abocada a rehacer la historia, no porque la anterior esté mal hecha, sino porque las preocupaciones de cada generación son distintas. Cada época se hace preguntas distintas. Lo llamativo del siglo XXI es el gran salto atrás, el cómo hemos bajado los niveles de exigencia de educación y, por lo tanto, la gente vuelve a querer ser masa, renuncia a acercarse con criterio y con objetividad
a la realidad, a la pasada y a la presente, y cual dulce borrego busca un pastor que le guíe hacia vete a saber dónde. Una obra fascinante para entender siempre España pues son las Memorias de Cambó, ¿no? Fundamental si queremos entender lo que fue el principio, el arranque del siglo XX, la generación de un catalanismo conservador, originalmente era una cosa de izquierdas, cómo Cambó ve llegar la Segunda República, a la que denomina básicamente demagogia, y cómo la Lliga se aparta de la Segunda República, del proceso digamos, de democratización un poco loca que acaba como acaba. Una obra clave también para todo historiador internacional, que son las Memorias de George F. Kennan, que fue uno de los hombres clave en el diseño y fundamentación de la política exterior norteamericana después de la Segunda Guerra Mundial, que es, para entendernos, el diseño de lo que va a ser la Guerra Fría. Está Popper, está la obra de Hayek. Mi amigo y compañero, colega Anthony Gleeson, que es uno de los grandes tratadistas de la historia de la inteligencia británica, ¿no? Bueno, la inteligencia es sencillamente parte capital de la estructura del Estado a la hora de realizar política exterior, ¿no? Estos son libros que fueron muy importantes durante el final de la Guerra Fría. La obra de Berlín, pues para los liberales es fundamental. Esa de Berlín era, como muchos filósofos, alguien remiso a escribir libros en el sentido clásico del término. 400 páginas con un principio y un final. Son fundamentalmente textos reunidos de reflexiones sobre temas o pensadores. Me preguntabas por temas de Islam. Pues el estudio que Faes tradujo de Walid Fares sobre la futura yihad, en su momento tuvo mucho impacto tanto en Estados Unidos como aquí. Walid Fares es un libanés afincado en Estados Unidos y este libro pues ayudó mucho a los occidentales a entender la evolución del Islam más radical, ¿no? Este es mío. Es un libro que también tuvo mucho impacto en su momento. Pipes era una grandísima figura de origen polaco y ese es un grandísimo estudio sobre cómo era Rusia en el antiguo régimen. Un libro que puede preceder en la lectura a este otro, de otro clásico, Adam Ulam, sobre la historia de la Rusia soviética, ¿no? Queda donde yo vivo, que es un caos. Aquí escucho música y veo música, que es otra de las cosas que, digamos, definen mi vida, junto con el ordenador donde trabajo habitualmente. ¿Qué música te gusta? La buena. Por ejemplo, esta. La suite francesa de Bach, tocada por András Schiff.